Hola, para los que están, para los que están. Ahora en un ratito ya comenzamos. Hola, ¿cómo están? Hola Lore. Hola, ¿Cómo Lore. andan? Como la semana pasada que tuve muchos problemas con internet, así que quería reevaluar esta parte de eh, con respecto al RCP avanzado, se cortó un montón y nada. Así que esperamos un ratito y, y arrancamos. Hola, Lore, estoy en el vacunatorio, por ahí tengo que sacar la cámara. De a ratito me ves que me levanto. Sí, tranquilo, tranquilo, que eso no ando persiguiendo a nadie, digamos. Pero sí nada, si
pregunto algo y saben, responda el que quiera, digamos. Esperamos un ratito que se sumen un poquito más. Ya somos 30, dice acá. Bueno, vamos arrancando de a poquito. Yo lo que quería recordarle era con respecto a esta parte del RCP avanzado, como le decía recién a los chicos. Porque la semana pasada, con todo esto de internet y que se cortaba, qué sé yo, me parece que quedó un poco como al aire el tema del RCP avanzado. A ver. Bueno. Ya sabe, ya tenemos al paciente, bueno, que ya lo tenemos en nuestra institución, que lo seguimos evaluando, que sigue en parada cardíaca. Entonces ahí, a ver. Y bueno, seguimos haciendo la compresión torácica, seguimos contando el paciente, haciendo la maniobra de RCP y seguimos haciendo el corazón externo del paciente. Entonces venía este mapa conceptual para saber qué es lo que hacíamos, que lo que yo sentí que me había quedado como que no lo vimos bien. Entonces, el paciente ya lo tenemos nosotros en nuestra institución, ¿no? Tocamos los pulsos, constatamos de que no tiene pulso, que está en asistolia o en actividad eléctrica sin pulso. Entonces, ¿qué seguimos haciendo? RCP y le hacemos adrenalina, que habíamos dicho que era 1 miligramo cada 3 o 5 minutos. Nosotros generalmente lo hacemos cada 2 minutos, cada vez que se cambia la persona que está haciendo el masaje y utilizamos esos segunditos de cambio también para constatar si hay actividad eléctrica o no. Pasaron esos 2 minutos, una vez que me llegó la víctima o el paciente, hacemos los primeros 2 minutos de RCP con una adrenalina. Cuando pasamos los 2 minutos, tendríamos que buscar un acceso venoso o intraóseo. Seguimos masajeando. A los 2 minutos le agregamos la adrenalina. Yo pongo 2 minutos porque es con el ritmo que generalmente nosotros pasamos la medicación.
Ahí ya tendríamos que, si el paciente no sale, tendríamos que estar pensando en el manejo de una vía aérea definitiva, que sería intubar al paciente en la sala de emergencia, generalmente se hace en el shock room. Continuamos con RCP y continuamos con adrenalina. Siempre cuando hacemos estos menos de 10 segundos que controlamos si tiene algún tipo de ritmo, tenemos que saber si el ritmo es para desfibrilar. O si sigue sin ritmo, seguimos masajeando y adrenalina. Si no existe retorno todavía, a pesar de todo este tiempo que pasó, ya le pusimos las vías periféricas, ya lo intubamos, seguimos masajeando y todavía sigue sin pulso, continuamos con el RCP y la adrenalina, pero ya contabilizando el tiempo. Y si llegara digamos, en estos momentos, llega a tener de vuelta pulso, a retornar la circulación espontánea, el paciente ya ventilado va a área de cuidados críticos, que generalmente es la terapia intensiva, o unidad coronaria, según la institución donde uno esté, y se hace un reposo generalmente de 48 horas de reposo cerebral, y después, bueno, se ve si se puede ir despertando el paciente y cuál sería la ganancia que tiene, ¿no? Porque hay que ver cómo esto afecta el cerebro. Si eso no ocurriera, ya con todo este tiempo de reanimación, porque se supone que estuvieron en la vía pública hasta que llegamos nosotros, lo cargamos al paciente, masajeamos, llegamos al shock room. A veces en la vía pública no se puede tener un acceso venoso, ustedes saben lo difícil que a veces es. Entonces ya pasó un tiempo determinado. Si hasta ese momento, digamos, no ha mejorado o no obtuvimos que salga de la parada cardíaca, también tenemos que considerar si es apropiado continuar reanimando. Así que eso es primera parte, si es que ves en las historias. ¿Y qué pasa si cuando controlamos al paciente tiene un ritmo desfibrilable? Que habíamos dicho que habían dos tipos de ritmo que teníamos que hacer la desfibrilación o la descarga. ¿Se acuerdan? Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Muy bien, que eran esos ritmos así todos raros, ¿no? Bien, si encontramos eso, que bueno, estaba puesto, pero hacemos la descarga. Habíamos dicho que si teníamos un aparato monofásico, tenía que ser de 360, y si era bifásico, entre 120 a 200. ¿Ustedes en su lugar de trabajo tienen un cardiodefibrilador o un desfibrilador? Yo en mi caso tengo un DEA automático. Ah, perfecto. Nosotros que trabajamos en el cuartel también. Un día. Bien. Qué bueno, che. ¿Y alguien más, por ejemplo, que trabaje en el shock room o en terapia intensiva para saber si es monofásico o bifásico? En Tapalqué tenemos un monofásico. Ah, está bien. El de Arrancan shock. con 360, perfecto. Es solamente para saber Sí, sí. con cuánta energía se arranca. Sí, en el shock room de acá del hospital, el otro día cuando trajimos al muchacho, se usa el bifásico. ¿También es el monofásico? Bifásico. Ah, bueno, entonces empezaron con un poquito más bajo. Eso es, digamos, acá lo que Sí. recomiendan es que empiece con 120 a 200. Después que se hace la descarga, continuar con RCP, buscar el acceso venoso o intraóseo, volver a confirmar si tiene este ritmo o no, y si el ritmo hay que volver a desfibrilar, que vos nos habías contado, ¿no, Nico? Que habían hecho varias descargas hasta que se recuperó. ¿Puede ser? Sí, nosotros lo reanimamos durante 45 minutos
y se hicieron varias descargas. Se hicieron Primero lo varias- reanimamos en la ambulancia con el DEA automático y después Sí. pasamos ya cuando llegamos al hospital con el DEA del hospital. Y se pasó adrenalina. Lo que sí, acá le pasaron 6 adrenalina, Ujú. 2 noradrenalina y bueno, ya le habían pasado a mi adorona. Claro. Que eso te iba a Mira, preguntar el tema de la noradrenalina. ¿Por qué se cambia, Doc? De la nora es adrenalina para a... aumentar la presión. O sea, vos podrías ponerla en bomba de infusión continua o se puede hacer para subir la presión, pero la medicación para la sistolia o para la reanimación avanzada es la adrenalina. Digamos, si a pesar de que nosotros hicimos la descarga, hicimos RCP y continúa con ritmo desfibrilable, volvemos a utilizar, bueno, si es monofásico 360 y si es bifásico tiene que ser mayor a 200 Joule, ¿sí? Y si pasa como te pasó a vos, Nico, hay que desfibrilar hasta que sale del ritmo, o entra en asistolia o sale a ritmo sinusal y se recupera el retorno circulatorio. Después, Este paciente, bueno, en la ambulancia tuvo esto, tuvo el paro, salió, volvió a entrar en paro, y sí se desfibriló, no te quiero mentir, pero más de 5 o 6 veces seguro, hasta que entró después en ritmo. claro, cuando hay a este tipo de ritmo, desfibrilar, hay que continuar hasta que salga, o se para y comenzás digamos, con la otra cadena que sería en asistolia, RCP, 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 2 minutos, adrenalina, RCP, RCP, y así hasta que o vuelve a tener ritmo, o vuelve a tener, o no sale, o vuelve a tener ritmo sinusal. En este caso también, ya hicimos la primera descarga, hicimos 2 minutos de RCP, ya se buscó la vía, se vuelve a hacer la descarga si es necesario, volvemos 2 minutos de RCP mientras se conecta una vía aérea definitiva. Ahí se empieza, digamos, con la segunda descarga, se empieza con adrenalina y el RCP. Volvemos a ver en esos menos, o sea, en menos de 10 segundos si tiene pulso, qué tipo de ritmo es y si es necesaria otra descarga. Y en ese momento, cuando estamos haciendo RCP, ahí sí ya se administra, ya si hicimos 3 tipos de descarga, se administra amiodarona, que sería la primera dosis que habíamos hablado que eran 300 miligramos, o lidocaína, que era según el peso. Ese sería la primera. Y en ese, digamos, el grupo tiene que estar pensando si tiene causas reversibles. Que se acuerda que habíamos hablado de las T y de las H. A ver. Bueno, sentí que como que tener eso así, porque está en el cuadro grande, pero era como que no se ve, ¿viste? Porque está como horizontal. Entonces tenía la necesidad de volverla a explicar como para que quede. Por ejemplo, yo le hago unas preguntas, le digo, bueno, paciente en parada cardíaca con taquicardia ventricular, para que uno lo haga sistemático, ¿viste? Entonces sentía eso, que faltaba esa parte. A ver. Bueno, ya habíamos dicho que era la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular. Josefina, ¿el control dónde está? ¿Cómo que no sé? Esto ya lo hemos visto.
La primera dosis de amiodarona era 300 miligramos y la segunda la mitad. Lidocaína también entre 1 y 1,5. Y la segunda la mitad, 0,5 a 0,75. A veces está bueno, ¿saben qué? Poner como viste, como un recordatorio, una ayuda a memoria, y decir, bueno, 60 kilos tanto, qué sé yo, 80 kilos tanto, porque en ese segundo, nada, necesitas pasar la dosis y ya la tenés como más, tenés una ayuda a memoria para esa situación de que tenemos tan poquito tiempo para hacer las cosas. Las causas reversibles, habíamos dicho, la hipovolemia, siempre revisar al paciente o pensar en hemorragias internas. La acidosis, la disnea, la hipoxemia. Esto ya hemos visto. Esto también me parece que ya lo habíamos visto. Esto, digamos, cuando ya vemos lo de la revisión primaria y secundaria, generalmente son en pacientes de trauma, que ya, ¿cómo se llama? Que tenemos que evaluar rápidamente el estado de conciencia y el tipo de respuesta que nos puede dar, y si necesita que nosotros hagamos cierto manejo de forma, digamos, como hiperurgente, ¿no? Por ejemplo, si no habla bien, si no entiende nada, proteger la vía aérea. Después pensaremos si es intoxicación, si es, no sé, hipovolemia, si es otra circunstancia, pero sí saber que si está dormido, eso es algo que tenemos que proteger primero. Esto de los 10, de la valoración inicial, sí lo habíamos visto, ¿no? En la clase pasada. Sí, una parte vimos. Una parte sí, pues yo como se caía tanto el internet y eso, entonces les consulto. Ah, sí, habíamos hablado de la columna. La maniobra de tracción lo habíamos visto. Okay. Creo que habíamos terminado en la A, Lorena. O sea, habíamos terminado con el video de hiperflexionar la mandíbula y con el video de los pulsos eléctricos que estaban los hombres y hacían Sí, la porque mini. sí, estoy un poco, hoy la verdad que este fin de semana sí fue como, me tocó muchas guardias y quedé como, me siento desfasada totalmente.
Bueno, nada, sí, como rápido. Valoración primaria en 10 segundos. Esto ya sería como en un paciente politraumatizado, es como que la parte de RCP o soporte vital es como que lo cerramos con el RCP avanzado. Igual esto siempre se va a hacer con cualquier paciente, que eso creo que ya lo charlamos como bastante, así se lo puse cada rato. Los primeros 10 segundos, bueno, como habíamos hecho A, B, C, D, E, que es la vía aérea, y control de columna, la respiración y ventilación, la circulación, el control de hemorragia y el déficit neurológico y la exposición completa del paciente. La forma simple de evaluar es, bueno, acercarnos al paciente rápidamente, preguntar cómo está, y ahí vamos a interpretar si está lúcido, orientado, o somnoliento, o obnubilado, o bradipsíquico, si nos puede mover algún brazo o algo, si siente o no, y cómo respira, si forma agitada, o no está respirando, o de una forma agónica. Lo que nosotros tenemos que tener en claro es que en esta revisión inicial tenemos que ver que esta situación que tiene en breves minutos le puede costar la vida al paciente, entonces tenemos que actuar sobre eso. Por ahí es como que no es en este instante tratar la causa como tal, sino lo que vemos, el efecto, digamos. No, a veces no se puede tratar el shock hipovolémico, pero podemos parar un sangrado. No podemos ventilar al paciente, pero podemos oxigenarlo. Y después, bueno, siempre tratando de que sea sobre algo rígido y poder verlo completamente al paciente, que a veces es muy difícil porque quedan atrapados en el auto, tenemos que esperar al bombero, a los bomberos, u otras maquinarias. Bueno, eso es lo que también habíamos dicho. Todo paciente con trauma o que esté en la vía pública, que lo encontrás, te llaman, hay un paciente tirado, qué sé yo, siempre proteger la columna y como, bueno, lo dije la vez pasada, creo, siempre creer que hay una lesión en la columna cervical y proteger esa columna. Habíamos visto las maniobras y después, no siempre, digamos, la alteración del estado de conciencia es porque, no sé, se golpeó la cabeza. Puede ser porque está intoxicado, porque, no sé, se tiró al mar, ¿viste? Hay muchas cuestiones por las que puede tener un nivel de estado de conciencia bajo. Entonces, antes de tener una vía aérea definitiva, siempre es importante la oxigenación y tratar de tenerlo al paciente lo más, digamos, fijo posible. Viste que siempre se lo pone, se ajusta se ajusta el cuello. A ver. Están marcando acá, no sé por qué. Se ajusta el cuello, se lo pone en una tabla rígida. Se lo ajusta al paciente como tal, para que no se mueva. Bueno, sí, me siento un poco desordenada, chicos. Lo siento mucho. Así que bueno, con respecto, eso sería la vía aérea y la oxigenación del paciente y el sostén de la columna. Con respecto a la respiración y ventilación, la ventilación requiere una adecuada función de los pulmones, la pared torácica y el diafragma. Cada componente debe ser evaluado y examinado. A veces una lesión en abdomen, que uno dice, bueno, pero el abdomen y el tórax, y puede haber una perforación diafragmática que le cause o ruptura diafragmática, o a veces llega también hasta pulmón y ruptura del pulmón como un neumotórax o hemotórax, ¿no? Así que eso es importante evaluar. El movimiento del tórax es inspeccionar y palpar
eso es muy importante. Las lesiones que afectan gravemente la ventilación a corto plazo incluyen el neumotórax a tensión, con contusiones pulmonares, que seguramente los tiene, un hemotórax masivo, o un hemotórax abierto, porque recibe un golpe tan grande que el pulmón, que el tórax como tal está abierto. Y eso sí se debe identificar rápidamente y darse respuesta. Por ejemplo, el neumotórax a tensión, le ponemos, ¿viste? Los drenamos con un Avocat 18, 16, limpiamos el lugar, línea media clavicular y segundo espacio intercostal, colocamos la aguja y siempre con una jeringa, lo conectamos al suerito y lo colocamos también en un suerito que le abrimos, le cortamos, digamos, una de las puntas, tiramos un poco de líquido y que caiga la guía de suero sobre eso y eso expande el pulmón y eso te da, con eso llegás súper tranquilo al hospital, mientras tanto siempre en comunicación con el emergentólogo, emergentóloga o el cirujano para hacer el drenaje definitivo, ¿no? Después, el hemotórax masivo, bueno, eso seguramente va a requerir hay que drenarlo también, pero siempre se hace mucho más abajo. Quinto espacio intercostal, línea media axilar, es uno de los lugares donde uno lo puede punzar como para que el paciente respire un poco, pero el hemotórax seguramente hay una arteria que está sangrando. Y el neumotórax abierto es como todo órgano que está abierto, hay que ponerle, viste, con pañitos con solución fisiológica y cubrirlo, o algunas veces, bueno, si hay fajas y eso, también para que el tórax se expanda lo más sincrónico posible, y bueno, y entre menos, esté lo menos expuesto al exterior, ¿no? Y eso es importante saber porque uno ya va llamando al especialista y va diciendo, miren, tenemos un paciente así, 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 entonces los especialistas tienen que ir llegando a la sala de emergencia. Las fracturas costales también son una causa de un neumotórax, así que siempre tratarlo con mucho cuidado al paciente. Y todo eso sí tiene que ser identificado en la inspección inicial. A veces la ocultación no es tan sencilla porque hay mucho ruido, hay mucha gente que está, bueno, mal en esa situación. Entonces a veces la ocultación no es fiable, digamos, no se puede fiar de lo que escucha. Por eso tiene que utilizar el resto de los sentidos, ¿no? La visión y la palpación sobre todo. Después, C sería la circulación o control de la hemorragia. Por ejemplo, si vemos una disección vemos que la pierna está sangrando, o pasó un montón de veces que corre un viento fuerte, se cierra una puerta que se estalla y cae un pedazo de vidrio en la región femoral y ocurrió eventos que hay chicos, niños, grandes que mueren desangrados y con hacer una compresión del lugar, podría haber tenido una chance. Eso también es muy importante en la revisión inicial.